Central FM, Equilibrio. Y hablando de economía, estoy aquí con el presidente de la Coparmex, el señor Gustavo de Hoyos, a quien saludo con mucho entusiasmo. Me da mucho gusto y te agradezco mucho que estés con nosotros en este día tan marcado. ¿Cómo estás, Gustavo? Pedro, un gusto saludarlos, estar aquí, ver a todo el equipo y desde luego saludar a toda la audiencia. Estamos muy contentos porque ya estamos en todo el país. Sí. Ahí nos falta tu tierra, Chile. Pero... No, muchas felicidades, un gran paso el que lleva el programa y estoy seguro que es un paso, no el definitivo, de muchos más que se darán en el futuro. Estoy con esa esperanza, Gustavo. México, he visto tu constante actividad, no solamente a nivel interno en la Coparmex, sino a nivel mediático. Te veo constantemente en todos los trabajos que estás haciendo diarios para tomar algo que es fundamental para la economía o para las políticas públicas de este país. Resulta que ahora la economía es mitad ciencia y mitad arte, a decir del secretario de Hacienda. ¿Qué tanto el lado del arte está fallando que estamos teniendo este crecimiento tan bajo? Bueno, efectivamente la Coparmex desde siempre, no es novedad. Más allá de los temas netamente empresariales, Pedro, siempre ha estado ocupado de los temas trascendentes para el país. Desde luego la economía es uno de ellos, el Estado de Derecho, todo aquello que genere condiciones de prosperidad para las empresas, pero en general para todos los mexicanos. Y hoy, como bien señalas, la economía no está en su mejor momento. Ciertamente, el anuncio que dio ayer el INEGI, que al menos no llegó al 0.0, fue el 0.1, es una señal, diría yo, positiva de que el bajón no fue tan grave como podría haber sido. Lo que hemos venido diciendo a partir de que se conoció este dato es de que es una nueva oportunidad para que el gobierno federal tome decisiones en el sentido correcto, que generen el valor más importante que tiene la economía después del dinero, o a lo mejor es más que el dinero, es la confianza. Y precisamente este valor que hace que se mueva la economía, que haya inversiones, que sea el desarrollo y al final el bienestar, lo que requiere es precisamente que se genere confianza. Y por eso es que estamos, me parece, en un momento oportuno para que se puedan tomar desde el gobierno decisiones que restituyan parte de la confianza perdida. Estamos a tiempo, ojalá que este cambio repentino que se dio en la Secretaría de Hacienda, el perfil del secretario me parece podría darnos una esperanza en ese sentido, permita transitar hacia mejores decisiones de política pública. Ahora, de toda suerte, estás hablando que estamos a tiempo para corregir. Ejemplos concretos, la Bolsa de Valores perdió en el mes de diciembre, justamente por una decisión que se tomó en noviembre, antes de que López Obrador llegara a ser presidente, cuando se cancela un aeropuerto en donde ya hay, hoy por hoy, enormes inversiones dedicadas a una obra que resulta fallida. Es decir, el presidente decía la semana pasada, el aeropuerto de Texcoco costaría 300,000, el de Santa Lucía costaría 200,000, es decir, nos vamos a ahorrar 100,000. Sobre un aeropuerto perdido, pues le tienes que sumar al aeropuerto nuevo la pérdida de lo que estás dejando de utilizar. No sé si eso se entienda, pero tienes que sumar a este aeropuerto que él toma como opción, que es de menores proporciones, de menores alcances, de menor infraestructura, pues lo que desperdiciaste en el aeropuerto que estás sepultando. Ese tipo de señales a nivel internacional empezaron a levantar una serie de alertas que siguen después con Dos Bocas, que siguen después con el Tren Maya, que siguen después con algunas políticas públicas que tratan de proponer el utilizar fondos para rescatar a petróleos mexicanos, un plan de recuperación de Pemex que es insuficiente, una Comisión Federal de Electricidad que se niega a pagar, y así nos podemos seguir con todo lo que has venido observando en estos últimos meses. Efectivamente, Pedro, la cancelación, yo digo el abandono, porque no es cancelar algo que no había iniciado, es abandonar algo que es un activo del Estado mexicano. Probablemente no es la única, pero sí es la decisión que mejor marca lo que no se debe hacer en un país. Es grave porque hay evidencia de la conveniencia logística, aeronáutica, comercial, turística del proyecto,
pero tal vez lo que más preocupó y lo que más ha generado este ambiente de desconfianza es la forma en que se procesan las decisiones. En cualquier país del mundo hay visiones distintas, esto es natural, es normal que cuando hay un cambio de gobierno hayan virajes razonables en las decisiones de política pública. Lo que no se puede vulnerar es la racionalidad, la lógica, el Estado de Derecho en la toma de decisiones. Y aunque hay muchas decisiones erráticas, probablemente esta es la que sintetiza con toda claridad lo que no debe pasar. ¿Por qué ha preocupado tanto el aeropuerto, además de esta gran inversión abandonada, aparte de la oportunidad que podría perder el país? Porque se pasaron por encima de cualquier cantidad de disposiciones de orden jurídico. Por eso es que nosotros en la Coparmex, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, hemos entablado un buen número, cerca de 147 procedimientos de amparos, precisamente poniendo en el foco de esta acción la ilegalidad en la toma de decisiones. ¿Cómo es posible que un proyecto de esta envergadura, la más importante obra en proceso del gobierno federal hasta que fue suspendida, sea literalmente cesada en base a una consulta pues que se aparta por completo de una legislación? Entonces, es preocupante la obra, sí. ¿Qué tiene en común la cancelación o el abandono de esta obra con otros proyectos como el de Santa Lucía, como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya? La falta de método, falta de, como dijera el secretario que recién dejó su cargo de Hacienda, el apartarse de la evidencia, de los datos, de las decisiones racionales. Y eso es precisamente lo que leen los mercados. Cuando se percibe que un gobierno no está tomando decisiones basadas en la evidencia, entonces entra la incertidumbre y es cuando falla la inversión. Ahí hay mucho por hacer, insisto. Ojalá que el gobierno federal tenga margen para hacer un viraje importante. Están a su entera disposición en lanzar señales que puedan generar un mayor espacio de crecimiento para el país. Y si yo tuviera que señalar un sector donde con mucho hay una gran área de oportunidad, es el sector energético. Probablemente ahí es el talón de Aquiles del gobierno federal, es donde más decisiones erróneas se han tomado, y además tiene especial relevancia porque por un lado es un sector estratégico para la economía, pero además es donde se presentan las inversiones de mayor calado, de largo plazo para el país. Entonces, en la medida que no hay certidumbre, pues estamos viendo cómo proyectos y decisiones de inversión que ya estaban tomadas no se están materializando. ¿Ustedes han analizado de dónde salen los 485,000 millones de pesos que se proponen para acelerar el ritmo de la economía? ¿De dónde sale eso? Bueno, en realidad es una medida positiva, pero simbólica, yo diría sí. Qué bueno que en el anuncio que hizo hace 2 días la Secretaría de Hacienda se trata de dar esta magnitud, digamos, al anuncio. La realidad es que si algo hay que rescatar es la disposición para avanzar de tal manera que no haya retrasos o subejercicios en el 2020. Me parece que no hay realmente nada nuevo bajo el sol en este sentido. Lo que hay que rescatar, y nosotros así lo tomamos, una disposición de la Secretaría de Hacienda con el cambio del titular para anticipar, ojalá que en los hechos así se materialice, la ejecución o la preejecución de proyectos que sí o sí pretende llevar a cabo el gobierno federal en 2020. Si esto se lleva a cabo, podría haber una ayuda, no me atrevo a decir de qué dimensión, pero en sí mismo el anuncio nos parece positivos. Tienen que pasar muchas más cosas para que realmente esta tendencia que tenemos hoy decreciente en la economía se pueda revertir. De los 485,000, más de 300,000 millones están destinados a algo que dice al consumo, por un lado, y al apuntalamiento de nuevos proyectos a través de créditos. Me falta detalle, no sé si tú lo consideres igual. Consumo en dónde, cómo, créditos para qué, y ahí queda un enorme espacio para el populismo. Sí, en realidad parte de esta suma, sobre todo en la parte de los créditos, está vinculado al anuncio que se llevó a cabo días antes en la reunión que tuvo el presidente de la República con la Asociación Mexicana de Bancos,
donde estos comunicaron la disponibilidad, para financiar proyectos. No quiere decir que sea dinero que se haya traspasado a la tesorería del gobierno para que lo disponga. De otra manera, lo que se señaló por los bancos, y qué bueno que se haya sido, es que habiendo las condiciones, ellos están en capacidad de prestar este dinero. Pero a final de cuentas, el microempresario, el mediano empresario, cuando toma la decisión de contratar un crédito, es una apuesta de su patrimonio de mediano y largo plazo. Y si el pequeño comerciante no se decide abrir una nueva sucursal, si el pequeño industrial no se decide a comprar una nueva máquina para abrir una nueva línea de producción, cuando uno pregunta, aparte evidentemente del racionamiento de manera financiera, de la tasa de interés, estos elementos digamos que están en su relación en lo privado, mucho tiene que ver con el ambiente de confianza, de lo que ve hacia el mediano plazo, y ahí es donde a veces proyectos que serían viables, que podrían realizarse, pues se quedan esperando un mejor momento. Para cerrar esta conversación que podría durar todo el santo día, porque hay tantos temas pendientes, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex a nivel nacional, vamos a poner un tema sobre la mesa que me gustaría dejarlo abierto para la sociedad mexicana. Gustavo de Hoyos habla de un abandono sobre la obra más grande que tenía el gobierno federal, funcionando y construyéndose, el aeropuerto de la Ciudad de México. Para fines prácticos, el que se pudiera hacer Santa Lucía, con todos sus asegúnes, llevaría en términos de otro tipo de permisos, aparte del MIA, que es la manifestación de impacto ambiental, una serie de permisos internacionales por la operatividad aérea como tal. A Texcoco lo antecedieron muchos permisos que tardaron años, lo que me lleva a pensar que para que Santa Lucía tuviera una permisividad igual, habría que pasar un tiempo igual. Es decir, podríamos ver empezada Santa Lucía en 4 años o en 3 años. Si esto es así, yo le quiero hacer un llamado al presidente de la República para que reconsidere este abandono. Y que si hay en Texcoco, como lo hay, una serie de corruptelas que él sabe perfectamente bien cuáles son, que las limpie. Y si hay alrededor del aeropuerto una serie de terrenos que iban a ser aprovechados por la banda que se fue del sexenio anterior para hacer de esto un gran negocio, que se expropien, se acabó, no hay más problema. Y con eso creo que podríamos tener un aeropuerto de capacidades suficientes como para que en México se proyectara. Tú viajas cada rato, Gustavo, los atrasos, los peligros subyacentes que hay ya hoy en la operatividad aérea en México por la incapacidad y la sobresaturación, yo creo que son cosas que ya no se pueden postergar más tiempo. Me daría la impresión de que si esa es su primera corrección, estaríamos en el mejor camino. Mira, empiezo diciéndote, Pedro, que el 26 de mayo de 2018, el entonces candidato López Obrador estuvo en la Coparmex, igual que estuvieron los otros candidatos presidenciales. Y nosotros preparamos una agenda de temas para discutir con ellos. En el caso particular del hoy presidente de la República, le hicimos una pregunta muy concreta. Y esta pregunta fue, señor candidato, si usted fuera presidente y hubiera la posibilidad de que un grupo privado mexicano o internacional le reembolsara al gobierno federal cada peso invertido y concluyera esta obra y además le generara un rendimiento por la operación del gobierno federal, ¿usted estaría dispuesto a que se concluyera la obra de Texcoco? Su respuesta, y lo cito literalmente, es sí, así sí. Ha estado comentado en redes sociales. Esa fue la respuesta directa del entonces candidato López Obrador, hoy presidente de la República, a un planteamiento directo, específico, que se le hizo en la Coparmex. Nuestro llamado, coincidiendo con el tuyo, Pedro, es para que, dejando de lado a lo mejor momentos ríspidos del pasado, dejando de lado incluso posiciones ideológicas, cualquier agravio discursivo que pudiera haber habido entre distintos actores, se analice por sus méritos la conveniencia que tendría para el Estado mexicano en su conjunto el reiniciar este proyecto. A nosotros no nos cabe absolutamente ninguna duda, Pedro, que habría no uno ni dos, sino decenas, por no decir centenares de empresas internacionales interesadas en poder materializar este proyecto
proyecto restituyendo al gobierno federal cada peso que se haya invertido. Esto le permitiría un doble efecto. Por un lado, enviar hacia el mundo entero una señal que tendría un efecto valiosísimo en la economía, en el Estado de Derecho, sobre que tiene margen de maniobra, margen de corrección el gobierno cuando valora la evidencia. Pero además generaría un flujo muy importante en el corto plazo para el gobierno que le permitiría reenfocarlo a proyectos de alcance social. Estoy seguro que con esos recursos podrían concluirse hospitales que están a la mitad de su ejecución, darse un mejor equipamiento a las escuelas, concluir carreteras hacia pequeñas poblaciones, de tal manera que ahí hay una gran oportunidad. Ojalá que las visiones fundamentalistas que a veces permean en el entorno del presidente puedan dejarse de lado y ya instalado, digamos, por un periodo razonable en el gobierno, con nuevas evidencias documentales que a lo mejor que no tenía como candidato, con la responsabilidad que implica llevar liderazgo en un país, el presidente de la República pueda revalorar esta decisión. Probablemente solamente esta decisión, no me cabe ninguna duda que tendría la capacidad de generar un optimismo tal en los mercados que seguramente podríamos ver de inmediato un repunte en la economía, por el bien del país y obviamente por el bien del propio presidente, de su mandato. Ojalá que haya margen para tomar esta decisión. Ojalá y sí, la palabra que utilizas es perfecta, es abandono. Estamos dejando ahí abandonado un dinero que hoy, un equivalente similar, se está teniendo que utilizar de una manera un tanto semántica para impulsar a la economía con cientos de miles de millones de pesos que trae como consecuencia todas estas señales en donde pues la palabra, el activo más grande, lo ha dicho Gustavo de Hoyos, en la economía se llama confianza, certidumbre, certeza, no surprises, me decía John Volcker cuando era, ¿te acuerdas que era presidente de la, bueno, tú estás más chavo, pero cuando era presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, decía, en la economía, no surprises. Cuando empiezan las sorpresas, empiezan los problemas. Y creo que en México ha habido demasiadas sorpresas y tenemos que darle una mayor certidumbre a este país y al curso de la inversión, del crédito y del prestigio internacional. Que no se hable de México como un país de inconsistencias o de ocurrencias. México es mucho más que eso.